Lo dejamos para el final hoy, pero dejamos lo mejor. Catín, ¿cómo andás? Laucha te saluda. Bien, salve, buen día, ¿cómo están Martín, Laucha? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Entonces, estamos escuchando algo que no es, que huye un poco de la motivación principal de nuestra columna, y esto fue un poco a pedido del CONI, porque la semana pasada lo citamos a Roberto Carlos cuando estábamos hablando de Geraldo Vandré, y él me sugirió que hiciéramos un programa dedicado a Roberto Carlos, saliendo un poco de esa cosa de la música que no atraviesa la frontera, ¿no? Bueno, claro, Roberto Carlos es un personaje conocido mundialmente y bueno, un personaje a mi gusto un poco controverso, no me agrada tanto lo que hace. Obviamente que hay canciones que son maravillosas, es un intérprete excepcional, un autor increíble y altamente venerado por absolutamente todos los músicos de todos los credos posibles que te puedas imaginar en Brasil. Difícilmente vas a encontrar un músico que no reconozca la grandiosidad de la obra y la magnitud de su capacidad en cuanto a intérprete y compositor. Pero bueno, vamos a una reseña histórica rápida para después hablar un poco. Empecemos hablando bien de Roberto Carlos para después hablar un poco mal de él también. Dale. Roberto Carlos, nacido en el estado de Espíritu Santo, lugar donde mi tierra natal brasilera, donde viví 6 años entre el 90 y el 96. Él es de una ciudad que se llama Cachoeiro de Itapemerín, que es cerca de donde yo viví durante años. Y bueno, nacido en el 41, compositor, cantor, es empresario también. Resta la leyenda que es el tipo que paga mejor a sus músicos en todo Brasil. Mirá que bien. No dudo que esto sea verdad, no dudo que sea verdad porque parece que siempre tuvo mucho cuidado con sus equipos de trabajo. Conocido en Brasil y en toda Latinoamérica como el Rey, claro, ¿no? Vivo en un país que tiene un histórico de reyes que se mudaron de Portugal para Brasil, entonces la cosa del rey es muy presente aquí, está presente en varios personajes, no solamente de la música, como por ejemplo en el fútbol con el Rey Pelé, y si uno empieza a buscar vas a ver que en cada categoría también hay un rey, pero hay reyes que son incuestionables, que ocupan un lugar en la memoria y en el corazón permanente de la gente en Brasil. El caso de Roberto Carlos es uno de ellos que está muy muy presente en la cultura popular brasilera. Bueno, él comenzó su carrera a inicios de la década del 60, obviamente sobre influencias del samba canción y de la bossa nova, con composiciones propias generalmente hechas en parcería con Erasmo Carlos, que es el coautor de una cantidad, creo que prácticamente la mayor parte de las canciones de él. Y bueno, fundó la base del primer movimiento rock hecho en Brasil, con fama ya hecha, estrelló al lado de Erasmo Carlos y Vanderlei, que también es otra artista que caminó junto con él durante años. Y bueno, hicieron varias veces el programa de la TV Record, que como ya les dije, es el que abrió puertas a un montón de gente, llamado un movimiento creado en la época llamado de la Joven Guardia, que daría nombre al primer movimiento musical del rock brasilero. Eso alzó a Roberto Carlos al estatus de ídolo junto con Erasmo Carlos y con Vanderlei, ¿no? Como dije, y también promovió otra gente muy importante que salió más o menos del mismo programa. Bueno, además de su carrera musical, estrelló películas inspiradas en la fórmula lanzada por los Beatles, como Roberto Carlos y Erasmo en Aventura, en el 68, Roberto Carlos y el diamante color de rosa, en fin, Roberto a 300 kilómetros por hora, una que era de una historia de automovilismo, en fin. Ahí por el 70 se transforma en un cantor y compositor básicamente de la música romántica, algo que no modificó desde entonces y que bueno, luego también cambió un poco su público, salió un poco de esa música rock para ir más para un público más adulto. Entre el 61 y el 98 lanza un disco inédito por año,
actualmente continúa presentándose con frecuencia y anualmente hace en la Red Globo de Televisión un especial que es titulado Roberto Carlos Especial, que es exhibido en la semana de la Navidad por la Red Globo. Bueno, decenas de artistas ya hicieron grabaciones de sus músicas, de sus canciones, entre los cuales, bueno, Caetano Veloso, El Costa, María Bethânia, son los que probablemente se destacan también ahí con interpretaciones de sus canciones. Por señal, hoy vamos a cerrar con una canción que es una interpretación hecha por Roberto Carlos de un tema de Caetano Veloso. Segundo la Pro Música Brasil, Roberto Carlos, el artista solo con más álbumes vendidos en la historia de la música popular brasileña, habiendo llegado a 140 millones de copias, incluyendo grabaciones en español, inglés, italiano y francés en diversos países. Bueno, hay una anécdota de su infancia, que cuando era niño, jugando en las vías del tren, se accidenta y pierde una pierna, y bueno, desde muy chico usa una prótesis, porque tuvieron que amputarle un pie y la pantorrilla. Y bueno, eso obviamente debe tener influenciado mucho su vida, porque lógico, ¿no? Es una situación muy especial para una crianza, para un niño. Desde niño, bueno, aprende a tocar guitarra, piano, a principio con su mamá, posteriormente en un conservatorio musical de Cachoeiras de Pemerín, que es la ciudad donde él nació, como les contaba, en Espíritu Santo. Y a pesar de que tenía un sueño de niño de ser arquitecto, camionero, aviador o médico, se dedica a la música. Su ídolo en la época era Bob Nelson, un artista brasilero que se vendía vestido como un cowboy y hacía música country en portugués. Incentivado por su madre, canta por la primera vez en un programa infantil de la radio de Cachoeiras de Pemerín a los 9 años. Preséntase cantando boleros y bueno, como gana un primer premio de su vida. Y él recuerda que en ese momento lo que ganaba como premio eran caramelos, que era lo que la radio premiaba a los chicos que se presentaban en ese lugar. Él recuerda ese primer momento como una cosa muy presente en su vida, y después de eso empieza obviamente a frecuentar esa radio todos los domingos cantando, y en fin. Su carrera musical, como dije, data ahí del 57. Entre el 57 y el 61 crea una banda llamada The Sputnik. Fíjate vos qué casualidad, como es que estamos hablando del Sputnik, sí, tanto recientemente. Y en la segunda mitad de la década del 50, entonces, él se muda para Río de Janeiro y, bueno, siguiendo la tendencia juvenil de la época, entra en contacto con nuevos ritmos del rock and roll, el rockabilly. Y bueno, pasa a escuchar Elvis Presley, Billie Holiday, Little Richard, Chuck Berry, en fin, toda esa gente que estaba teniendo mucho éxito en ese momento, grandes nombres del rock and roll, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el 57 un amigo de escuela lo lleva a conocer un grupo de amigos en el barrio, en La Tijuca, en Río, y en un bar a donde se encontraban y donde se reunía con esa gente, y ahí lo conoce a Tim Maia. Lo conoce también al China, a Wellington Olivera, que con estos forma esa banda, y bueno, empiezan a hacer canciones muy parecidas a lo que Elvis Presley hacía. Y acá cierro un poco esa reseña histórica a respecto de Roberto, porque en este momento empieza a juntarse con Erasmo Carlos, que se transforma en su gran compañero y su coautor durante toda la vida. Uh-huh. Y bueno, paro un poco por acá para no estirarme demasiado con el programa, con la columna de hoy, porque bueno, hasta entonces, digamos, estamos dando una reseña histórica sobre lo que fue lo que es Roberto Carlos. Es un ídolo indiscutible, un genio musical, una personalidad.
Sí, Catín. Tuvo un... Sí, dígame. No, que me parece que es un artista por momentos, viste, medio inabarcable. Que podés hablar de millones de cosas de él, de cualquier parte de su historia y estar, o trayectoria o carrera, y darle un buen rato, ¿no? De una. Por eso, medio que sintetizo un poco la historia, sobre todo en el inicio de su carrera. Y ahí ya comienzan a aparecer algunas cosas medio filosas, así, medio complicadas en la vida de Roberto Carlos. Y una de las cosas que más tiene un significado así histórico en su era con algunas personas es lo que sucede con Tim Maya, ¿no? Tim Maya ya era un gran compositor en la época, había creado cosas geniales. Y Roberto graba canciones que son de Tim Maya y gana una visibilidad increíble y lo ignora, de repente lo ignora Tim Maya. Hay una anécdota de un día que él va a un lugar a donde Roberto Carlos está presentándose y pide permiso para entrar porque quería hablar con Roberto Carlos y no lo dejan entrar y no lo recibe, ¿no? Y el loco cantaba las canciones de Tim Maya. Entonces, bueno, hay unos lados medio peliagudos ahí en la historia de Roberto Carlos en relación a algunas personas, como por ejemplo es el caso de Tim Maya, ¿no? Y hay otras historias también posteriores que también son medio delicadas, así. Es un tipo que de alguna forma comungó con la dictadura militar y en fin, hay alguna serie de cosas que son medio difíciles de conciliar cuando uno habla de la grandeza de la obra de Roberto Carlos, ¿no? Pero bueno, no me voy a estirar mucho encima de esa historia. Yo creo que lo que vale resaltar básicamente de la música de Roberto Carlos es que es un tipo que ha sido interpretado por todas las tribus que se puedan imaginar. Yo me acuerdo en el 91 fui a ver un show de Adriana Calcañoto, que es una intérprete y una compositora genial. En la época yo fui a verla, yo todavía viví en Espíritu Santo en la playa, pero yo estaba coincidentemente trabajando en Juiz de Fora, que es una ciudad de Minas Gerais que es más cerca de Río que de Belo Horizonte. Y en la época fui a ver un show de la Adriana Calcañoto y empezó, ella en determinado momento del show dijo una cosa que me quedó grabada en la memoria, que fue: voy a cantar ahora una canción que yo sé que mucha gente va a renegar, pero que yo sé que todos tienen en su biblioteca de discos, ¿no? En su discografía tienen por lo menos 5 o 6 discos del autor que voy a tocar ahora, y tocó un tema de Roberto Carlos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para que veas un poco cuál es la dimensión de la relación que ha establecido con todo el movimiento musical brasilero, tanto que ha sido interpretado, como digo, por absolutamente todas las tribus. Y bueno, hay un disco que es un tributo a Roberto y Erasmo, que son solamente canciones de Roberto y Erasmo hechas, eso en la década del 90, por ahí por el 92, 93, que es justamente un homenaje al rey, y que tiene interpretaciones así de todo lo que te puedas imaginar, desde La Nación Zumbi, Quilla Bella, Tony Platón, en fin, personajes de los cuales vamos a hablar también en algún momento. De algunos de ellos ya hemos hablado aquí en la columna, y demuestra un poco ese arcoíris así de posibilidades que ha ofrecido Roberto Carlos a diferentes músicos, intérpretes de todo Brasil para reinterpretar sus canciones. En este disco también hay uno de los temas hecho por Skank, que es una de las bandas de acá de Minas Gerais que ya hemos citado en algún momento. Así Catín, que bueno, ¿sabés que mientras vos hablas, vemos un par de imágenes? Yo nunca había visto imágenes de Roberto Carlos de joven. Le veo muy parecido a Morrison, un aire por lo menos. Sí. O la onda. Sí. Se parece también con otro, ahora no me acuerdo los nombres, pero se parece mucho con esos tipos de esa época. Jim Morrison, sobre todo. Sí, este es igual. Es un Jim Morrison brasilero. Es un Jim Morrison brasilero en ese momento, ¿no? Y era un momento en el cual él estaba, obviamente, apuntado completamente para ese movimiento rock. Obviamente después él va para esa cosa de la música romántica,
qué sé yo, creo que se encuentra más en ese lugar que propiamente en ese momento rock, pero bueno, el momento cultural de ese momento era exactamente eso. Yo creo que Jim Morrison debe haber sido una gran inspiración para Claro. él a nivel de imagen como mínimo, ¿no? Ahí obviamente a nivel musical también. Sí, sí, la verdad que el parecido es muy, muy impresionante. Bueno, hermoso lo que trajiste hoy, el artista inabarcable para mí, pero Bueno. un lindo recorte. Fantástico, fantástico. Hoy hemos hecho entonces un recorte un poco excepcional a la motivación inicial de nuestra columna, que es justamente hablar de la música que no atraviesa la frontera. Pero bueno, creo que vale la pena porque este tipo es un tipo que influenció la música de absolutamente todos los músicos brasileños que te puedas imaginar.